Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenido a Así Tiempo de Noticias en Español, que empezamos desde Argel. Argelia expresa su sorpresa y estupor ante las medidas adoptadas por el gobierno francés para restringir la circulación y el acceso al territorio francés, en un momento en que el Consejo de la Nación de Argelia anunció la suspensión inmediata de sus relaciones con el Senado francés. El movimiento de resistencia palestina Hamas entregará mañana los restos de 4 presos israelíes a cambio de que la entidad sionista libere a cientos de prisioneros. Numerosos países condenan los planes y violaciones de Marruecos en el Sáhara Occidental durante las discusiones de alto nivel en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, mientras que el Polisario reitera su condena de la postura francesa que apoyó la política expansionista del Makhzen. Hola de nuevo. Como iniciamos en portada, Argelia manifestó su profunda sorpresa y asombro ante las medidas de restricción de circulación y acceso al territorio francés, adoptadas por el gobierno francés contra ciudadanos argelinos titulares de documentos de viaje especiales que lo eximen de los trámites de visado, según un comunicado difundido este miércoles por el Ministerio Argelino de Asuntos Exteriores. El ministro francés de Europa y de Asuntos Exteriores anunció medidas de restricción de circulación y acceso al territorio francés contra ciudadanos argelinos titulares de documentos de viaje especiales que les eximen de las formalidades de visado. El gobierno argelino expresa su sorpresa y asombro ante este anuncio, del que no ha sido informado en modo alguno, tal como lo estipulan las disposiciones del artículo 8 del acuerdo argelino-francés sobre la exención recíproca de visados para los titulares de pasaportes diplomáticos o de servicio. El comunicado añade que las autoridades argelinas no tienen conocimiento de ninguna medida restrictiva de este tipo, salvo en 2 casos, uno de los cuales fue lamentado por las autoridades francesas y el otro sigue siendo objeto de una petición de explicaciones. Las autoridades argelinas no tienen conocimiento de tales medidas restrictivas, a excepción de 2 casos específicos ocurridos recientemente. En el primer caso, a raíz de una solicitud de explicaciones por parte de Argelia, las autoridades francesas expresaron su pesar y calificaron el incidente como desafortunado, atribuyéndolo a una ruptura en la cadena de mando. El segundo caso, ocurrido muy recientemente, está siendo objeto de una solicitud similar de explicaciones dirigidas a las autoridades francesas. El Ministerio de Asuntos Exteriores argelino calificó asimismo estas medidas de un episodio más de una larga serie de provocaciones contra Argelia, subrayando que Argelia responderá a cualquier medida que perjudique sus intereses. El anuncio de estas medidas, de las que el Estado argelino no fue informado, se enmarca en la larga lista de provocaciones, intimidaciones y amenazas dirigidas contra Argelia. Estas no tienen ningún efecto en nuestro país, que no cederá ante ellas. Cualquier medida que atente contra sus intereses se enfrentará a medidas recíprocas, estrictas e inmediatas. El comunicado del Ministerio Argelino de Asuntos Exteriores subraya de igual manera que Argelia se ha convertido en el centro de las disputas políticas franco-argelinas, advirtiendo de que este movimiento en el que están implicados miembros del gobierno francés tendrá consecuencias imprevistas en las relaciones argelino-francesas. Argelia se ha convertido claramente en el centro de disputas políticas internas francesas, en las que se permiten todo tipo de golpes bajos, calculadores, en una competición instigada, referida y ordenada por la extrema derecha. Esta dinámica, que arrastra no solo a las fuerzas políticas francesas, sino también a miembros del gobierno francés, podría tener consecuencias incalculables en todos los aspectos de las relaciones argelino-francesas. A su vez, el Consejo de la Nación anunció este miércoles la suspensión inmediata de sus relaciones con el Senado francés, incluido el protocolo de cooperación parlamentaria firmado entre ambas cámaras el 8 de septiembre del 2015.
Argelia reitera su exigencia de que Francia asuma plenamente sus responsabilidades internacionales rehabilitando los emplazamientos de ensayos nucleares del Sáhara argelino y limpiándolos de sus residuos nucleares tóxicos. En su intervención en la conferencia de alto nivel sobre desarme celebrada en Ginebra, el secretario general del Ministerio argelino de Asuntos Exteriores, Lounes Magraman, declaró que vastas zonas del Sáhara argelino siguen sufriendo los efectos de las explosiones nucleares, mientras que la potencia colonial no se ha preocupado de limpiar los residuos resultantes de estas pruebas. Argelia denunció las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en el Sáhara Occidental ocupado por parte de la ocupación marroquí, llamando al Consejo a documentarlas. En su intervención durante la serie de sesiones de alto nivel de 58ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, el secretario general del Ministerio argelino de Asuntos Exteriores, Lounes Magraman, reiteró el firme apoyo de Argelia al derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Aprovecho esta ocasión para denunciar las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y de la legalidad internacional en el territorio del Sáhara Occidental por parte de la ocupación marroquí, llamando al Consejo de Derechos Humanos y todos sus mecanismos a que documente estas violaciones y reactive las misiones técnicas de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental. Mi país reafirma su apoyo indefectible al derecho del hermano pueblo saharaui a la autodeterminación y al fin de la ocupación de sus territorios y pide a la ONU que redoble sus esfuerzos a través del enviado personal del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, para permitir a las partes en conflicto reanudar las negociaciones directas con el fin de alcanzar una solución política mutuamente aceptable en el marco de la legalidad internacional. El mismo responsable argelino subrayó que Argelia considera la promoción y la protección de los derechos humanos como una prioridad absoluta, reiterando el compromiso de Argelia de continuar su cooperación constructiva con el Consejo de Derechos Humanos y sus distintos mecanismos. Mi país considera la promoción y la protección de los derechos humanos como una prioridad de primer orden. De ahí su compromiso desde la independencia con la consolidación de las instituciones y los mecanismos que garantizan el respeto de los derechos y las libertades fundamentales de todos sus ciudadanos, un ámbito que ha experimentado un desarrollo considerable desde la elección de Abdelmajid Tebboune a la Magistratura Suprema del país, concretado a través de los numerosos programas y proyectos de reforma lanzados en diversos ámbitos y a todos los niveles. En el marco de su compromiso y apoyo a los derechos humanos y con el fin de reforzar la cooperación bilateral con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Argelia ha decidido redoblar su contribución financiera al presupuesto de la Oficina para el año 2025 con el fin de responder a sus necesidades y apoyar sus esfuerzos para llevar a cabo sus misiones. Quedemos en Ginebra, siempre durante las sesiones de alto nivel de la 58ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Argelia insistió en las necesidades de activar y reformar los mecanismos de acción multilateral internacional lejos de toda politización o doble rasero. El secretario general del Ministerio argelino de Asuntos Exteriores, Lounes Magraman, reiteró el llamamiento de Argelia para que continúe el apoyo internacional al acuerdo de alto el fuego, insistiendo en su categórico rechazo a los planes para desplazar a los palestinos de la Franja de Gaza. Esta sesión se celebra en un contexto complejo y lleno de desafíos que nos exigen reactivar y reformar los mecanismos de acción multilateral internacional, lejos de toda polarización, selectividad o doble rasero. Se trata de un imperativo que mi país considera como una firme convicción que se esfuerza por consagrar en todos los foros internacionales, en particular desde su adhesión al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como miembro no permanente y al Consejo de Derechos Humanos.
Sin transición pasamos a la situación en Palestina. El movimiento de resistencia islámica Hamas ha revelado que se ha llegado a un acuerdo para resolver la cuestión de retraso de la liberación de los presos palestinos que deberían haber sido liberados como parte del último grupo del pasado sábado. En un comunicado hecho público el miércoles, Hamas añadió que el acuerdo incluye la liberación de estos prisioneros simultáneamente con los cuerpos de los prisioneros israelíes que se acordó entregar durante la primera fase, además del número correspondiente de mujeres y niños palestinos. Se ha llegado a un acuerdo con nuestros hermanos de Egipto para resolver el problema del retraso de la ocupación en la liberación del séptimo grupo de prisioneros palestinos, según el acuerdo de alto el fuego, de modo que serán liberados con la entrega simultánea de los cuerpos de 4 prisioneros sionistas, así como la liberación de un número equivalente de mujeres y niños que fueron detenidos después del 7 de octubre en la Franja de Gaza. Hay garantías claras y se exige a la ocupación que cumpla lo acordado. Siempre nos movemos con los mediadores para obligar a la ocupación a cumplir todos los términos del acuerdo, ya sea el proceso de intercambio o el aspecto humanitario y de ayuda. El portavoz de Hamas, Abdul Latif al-Qanu, declaró que el movimiento no recibió ninguna propuesta relativa a la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, a pesar de su disposición y seriedad en avanzar para completar todas las etapas. Al-Qanu añadió en un comunicado de prensa el miércoles que los mediadores egipcios garantizarán mañana la liberación de la séptima, o mejor dicho, del séptimo grupo de presos palestinos, junto con la entrega de la resistencia a los cuerpos de la ocupación sionista, con un nuevo mecanismo que garantice la aplicación del acuerdo, reiterando el compromiso de Hamas de complementar el acuerdo y obligar a la ocupación a cumplirlo. La liberación del séptimo grupo de presos tendrá lugar mañana, paralelamente a la entrega de los cuerpos israelíes por parte de la resistencia y con un nuevo mecanismo que garantice el compromiso de la ocupación con su aplicación. Los mediadores egipcios lo garantizaron y nosotros estamos comprometidos a finalizar el acuerdo y comprometer a la ocupación a cumplirlo. Al movimiento no se le ha presentado ninguna propuesta relativa a la segunda fase, a pesar de nuestra disposición y de nuestra seriedad en avanzar para completar todas las etapas del acuerdo. Una niña cayó en mártir el miércoles en el barrio de Shujaiya, en la Franja de Gaza, a causa del frío extremo y las bajas temperaturas. Según fuentes palestinas locales, la bebé Sela Abdelkader, de unos 2 meses de edad, murió a consecuencia del frío extremo en el interior de las tiendas para desplazados del barrio de Shujaiya, al este de la ciudad de Gaza, con lo que el número de bebés fallecidos a causa de las olas de frío en los campos de desplazados asciende a 7 desde el martes. La ocupación sionista continúa su agresión contra la ciudad de Tulkarem y su campamento por 31º día consecutivo y contra el campamento de Nur Shams por 18º día, entre refuerzos militares y aviones y avisos de demolición, y también contra Jenin, donde 27 personas cayeron en mártires durante los últimos 37 días, según declaró la agencia palestina de noticias WAFA, mientras la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados en Palestina, UNRWA, informó de que medio centenar de palestinos cayeron en mártires como consecuencia de la agresión sionista a Cisjordania durante las últimas 5 semanas. Decenas de colonos se rompieron en la mezquita de Al-Aqsa esta mañana bajo la protección de las fuerzas de ocupación sionistas. El Departamento de Dotaciones Islámicas en Al-Quds, ocupada, informó de que colonos sionistas se rompieron en los patios de la mezquita de Al-Aqsa y realizaron rituales talmúdicos y oraciones, mientras que elementos de las fuerzas de ocupación impusieron restricciones a la entrada de fieles y retuvieron sus documentos de identidad en sus puertas exteriores.
Cambiemos de asunto. Los participantes en el Simposio Internacional sobre la Cuestión Saharaui celebrado en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, titulado Medio Ambiente y Energías Alternativas en el Sáhara Occidental Ocupado, pidieron que se refuercen los mecanismos internacionales de control para proteger los derechos del pueblo saharaui y sus recursos naturales y poner fin al expolio practicado por la ocupación marroquí. El seminario en el que participaron ministros y expertos internacionales de distintos países del mundo hizo hincapié en la importancia de exigir responsabilidades a las partes implicadas en estas violaciones. Quedemos con la cuestión saharaui. En un comunicado, el Frente Polisario condenó en los términos más enérgicos la postura de Francia y su persistencia en desempeñar su papel de patrocinador y protector de la política expansionista de Marruecos en flagrante violación de los pactos y resoluciones de legitimidad internacional e en contradicción con todo lo que Francia dice respetar y con todos los valores de libertad, democracia y justicia. El Frente Polisario llamó también al Estado español como potencia administradora del territorio para que asumiera su responsabilidad ante el pueblo saharaui sin desviarse de su deber de complementar la descolonización del Sáhara Occidental, advirtiendo asimismo de la gravedad de las acciones de la potencia ocupante marroquí que desestabilizan la región. En América Latina, la Cámara de Diputados de México se solidarizó con el pueblo saharaui en su causa rechazar recibir al presidente de la Cámara de Diputados de Marruecos, acusando claramente a su país de cometer crímenes en contra de la República Saharaui y no respetar su derecho a la autodeterminación. La diputada Margarita García, en nombre del Grupo del Partido de Trabajo, denunció las sistemáticas violaciones a los derechos humanos del hermano pueblo saharaui y que la política del Reino de Marruecos consiste en el soborno a parlamentario y por ello, dijo la diputada en la Casa del Pueblo de México, no es bienvenida la delegación de Marruecos. Actualidad nacional ahora. El presidente argelino Abdelmadjid Tebboune inauguró este miércoles en la provincia oriental de Tarf, más precisamente en la región de Kudiet Derwish, la mayor planta desalinizadora de agua de mar, con una capacidad de producción de 300.000 metros cúbicos al día. La ceremonia de inauguración de este proyecto estratégico asistieron numerosos altos responsables argelinos y ejecutivos de las empresas encargadas de la realización de estos megaproyectos. تشكرات كل التشكرات اللي تقدمت بها وعن جدارة يعني يستحقوها العاملات والعمال والتقنيين والإطارات الساميين والمسؤولين على هذه المشاريع. أذكر ما بينهم السيد وزير الدولة وزير الطاقة والسيد وزير الري والسيد المدير العام لسوناتراك وكل من شارك من بعيد أو من قريب بالكثير أو بالقليل في إنجاز هذه المشاريع العملاقة. مثل ما قلت يعني مشاريع اللي هي كلها شرف للجزائر المنتصرة اليوم. Tras haber seguido dos presentaciones técnicas sobre los diversos aspectos técnicos y de ingeniería del proyecto, el presidente Tebboune alabó los esfuerzos de todos los que han contribuido a la realización de este proyecto vital. نتمم البرنامج كله بتدشين كذلك نتاع الكابجينات في بومرداس ثم مشروع بجاية إن شاء الله وتكون الحلقة اختتمت من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق مرورا بالوسط. إن شاء الله الناس اللي شاركوا هذا تبقى في التاريخ. Pues con el expediente argelino cerramos las páginas de nuestro telediario de esta noche. Gracias por su amable atención. Nos vemos mañana.